Algunos piensan que el tango termina apenas termina la música. Otros no aciertan cómo darle un final a su movimiento. Por eso aquí te comparto cómo terminar el tango en la pista. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé Crisabá y hoy te quiero compartir un tema más relevante que portar un reloj de arena en la muñeca. Y me estoy refiriendo a cómo finalizar el baile de tango, qué debiéramos tener presente al momento de terminar de bailar. Porque así como recordamos un plato delicioso, el modo en que culminamos nuestro baile también deja una huella en la memoria de quien lo baila como de quien lo mira. Y aquí voy a intentar ser claro. En principio, te diría que existen muchas formas de terminar el baile de tango, pero sobre todo, como diría Petróleo, con algo que él solía llamar ajuste, lo cual quiere decir que el movimiento debe ser coherente con la música que se escuche. El movimiento debe representar la longitud del sonido y el espíritu de la orquesta. Y aclaro que Petróleo, para quienes no lo conocen, fue uno de los más grandes referentes del tango de salón. Pero muchas veces ese ajuste depende del contexto milonguero, porque no es lo mismo terminar un tango en una plaza donde hay espacio, los límites no están tan claros y el público es diverso, que terminar un tango en una milonga tradicional donde el espacio es reducido y los códigos sociales rigen por encima de todos. Digo, en una plaza podrías terminar en una pose teatral o con un despliegue de piernas y hasta es posible que algunos que no sepan de tango te aplaudan. Pero en la milonga tradicional, si te pasás con la pierna, lo más probable es que en vez de aplaudirte, quieran sacarte de la pista a codazos. No, esto es una exageración. Con que me miren mal, yo solito me saco de la pista. Y la edad también juega su papel, porque mientras una pareja de jóvenes con aires de volverse profesionales pueden terminar de un modo más de show, intentando impresionar, dos personas maduras con años de pista, cuyo centro está en la conexión, es posible que terminen el baile de una manera mucho más sencilla y más íntima, imperceptible para el público, pero tremendamente significativa para ellos. Pero, como te decía, el ajuste del que hablaba Petróleo está íntimamente relacionado con el estilo de música. No es lo mismo terminar un tango de D'Arienzo con su ritmo picado y vibrante que uno de Pugliese donde los acordes se estiran y la melodía invita a un cierre lento y profundo. El final debe afinarse con la música, para decirlo de algún modo. Ahora bien, cada uno es libre de elegir el modo de bailar y, por supuesto, su modo de terminar el baile, siempre y cuando no estorbe el baile de los demás. Pero a veces se ven finalizaciones que uno no sabe ni quién las enseñó ni de dónde salieron. Y ya sé que esto puede ser polémico, pero la verdad es que hay mujeres que al terminar el tango te sorprenden con un gancho que te enlaza la pierna y de yapa te clavan el taco en la pantorrilla. Yo no sé si esto viene de alguna escuela secreta de masoquismo tanguero, pero te aseguro que no es para nada agradable de sentir. Así como también están aquellas mujeres que finalizan levantando la pierna y pegándola contra el muslo del varón como si quisieran marcar territorio, dejar su firma o simplemente llamar la atención. Un recurso más propio del tango escenario que puede tener su lugar en una exhibición, pero que en la pista, entre tantas parejas, suele ser incómodo y hasta peligroso. Uy, y yo que pensé que ella había terminado así porque se le había acalambrado la pierna. Pero si pensás que mi mirada es solo masculina, también te cuento que los varones tienen lo suyo, porque a menudo se ven conductores que terminan el tango con las piernas abiertas, como si estuvieran en la final del campeonato escenario. Y está bien si el contexto es el adecuado como un show o una exhibición,
pero en la pista de una milonga puede resultar ridículo y hasta irrespetuoso para con el espacio compartido. Más aún, hay quienes terminan el baile sin darle un verdadero final al movimiento. Simplemente se quedan parados como si la música los hubiera sorprendido en mitad de una idea. Como si te contaran un chiste y se olvidaran del remate, lo cual hace que la pareja se quede esperando ese movimiento que nunca llega. Sabes, Manuela, hay 3 cosas que nunca puedo recordar. A ver, como dije en mi libro La pista del abrazo y otros videos, el espíritu del baile de tango salón o milonguero consiste en el ahorro de espacio, sobre todo en las milongas tradicionales, donde la pista suele estar llena y uno debe tener conciencia social, no molestar al entorno, no poner en riesgo la integridad de la pareja. El buen milonguero siempre busca cerrar el baile con sobriedad y respeto. Si la música es lenta o melódica, como por ejemplo en esos momentos líricos que encontramos en algunos tangos de Di Sarli o de Pugliese, los pies de ambos miembros de la pareja debieran cerrarse lentamente, acompañando la extensión del acorde que preanuncia el final, como si los dos se fundieran en un abrazo más estrecho. En cambio, si la música fuera más picada, como ese ritmo cortadito y vibrante que escuchamos en los tangos de D'Arienzo o de Biaggi, el cierre debiera ser un tanto más rápido de acuerdo con esa velocidad, tan enérgico y preciso como la música lo exige, pero en todo momento conectados con la pareja. Quiero decir, si bien no existe un final perfecto, sí existen algunos principios básicos, por lo menos 3 a mi entender. El primero, darle importancia al silencio final, ese segundo en que la música termina y el abrazo se sostiene un instante más. Un momento que para mí es como oro puro. El segundo, estar atento al cuerpo del otro, comprender que así como fue el transcurso del baile propiamente dicho, el final también se construye entre los dos, por lo que debiera prestarse atención a diversas señales como una respiración más profunda o un cambio en la tensión de los brazos. Y el tercer principio, respetar el espacio. Pista llena, pasos chicos. Solo basta con un simple cierre de pies y un abrazo que se prolongue. Esta es la primera vez que me hablan de principios para hablarme de finales. Ahora, no todos los finales son para todos, pero lo importante es que el final tenga sentido dentro de la historia que se contó bailando ese tango. Si fue un baile íntimo, silencioso, por ejemplo, el final debiera acompañar ese clima. Y si fue un baile divertido y juguetón, el cierre debiera conservar esa picardía. Y también ocurre algo que pasa y que no podemos negar, y es que a veces el final no llega, o llega mal, como cuando la música termina y te quedas dudando si dar un paso más, si cerrar los pies, soltar a tu pareja o quedarte abrazado. Algo que ocurre porque no se escuchó la música con atención o porque no hubo comunicación con la pareja, por lo que te propongo que practiques la escucha y el diálogo corporal. Si aprendiéramos a escucharnos en ese instante donde la música acaba, el final saldría solo. Pero en función de ayudarte, quisiera compartirte aquí algunos consejos para que puedas pensar y mejorar tus finales en la pista. Y para empezar, primero que todo, escuchá el final de la música. Aprendí a identificar cuando la orquesta se está despidiendo. Muchas veces hay un acorde largo o pequeñas pausas que avisan el cierre. Segundo, cerrá los pies, ya sea en posición B o con los pies bien pegados, pero evita dejar los pies abiertos y desprolijos que deja esa sensación de que no te importó bailar con aquella persona. Tercero, sostené el abrazo y no sueltes a tu pareja en el último acorde. Ese momento es tan importante como el baile mismo. Cuarto, apliqué el ajuste del que hablaba Petróleo. Adaptá el final a la música y no improvises movimientos peligrosos. Deja de lado los ganchos inesperados y las piernas voladoras. Y por último,
agradece a tu pareja con una sonrisa y una palabra suave. Si a propósito querés aportar a este espacio, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, la forma en que terminás un tango dice mucho de quién sos, si te gana la ansiedad o si tenés un control sobre la situación. Sobre todo considerando que los mejores finales no son aquellos por los que te aplaudirían, sino los que recordás cuando volvés a tu casa y apoyás la cabeza en la almohada. Digo, cómo finalizar en el baile de tango es algo mucho más profundo que una simple ejecución de pasos. Se trata de cerrar un ciclo compartido, de dar sentido a una historia que se escribió con 4 pies y 2 corazones. Porque de lo que estamos hablando es de cómo transitar encuentros, desarrollos y desenlaces, cómo saber llegar juntos a buen puerto, embarcados en un abrazo. La oportunidad de dejar una huella amable en el otro y de entender que cada despedida, por pequeña que sea, merece ser honrada con atención y ternura. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.